¿Alguna vez te sentiste invisible, incluso dentro de tu propia familia? A mí me dejaron las llaves, el perro y ni una sola palabra de agradecimiento. Mientras ellos subían fotos desde Cancún, yo hacía mi valija en silencio. Pero lo que nadie sabía es que mis planes no terminaban en esa casa vacía, porque esa fue la última vez que me usaron como niñera gratuita y la primera vez que elegí mi felicidad, con Tito a mi lado, y algo muy valioso que era mío por derecho. Cambié mi destino. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué nunca más volví. Y si esta historia te tocó el alma, te invito a sumarte a esta comunidad donde las mujeres como vos y como yo, que dimos todo y fuimos olvidadas, por fin tienen voz. Suscríbete al canal, deja tu like y compartilo con otra mujer que merezca sentirse acompañada. Y si querés ayudarnos a llegar a más corazones, podés apoyar este canal con un super gracias. Cada aporte mantiene viva esta red de historias que nos sanan. Una mujer a la vez. Me llamo Teresa Ramírez. Tengo 68 años, 2 hijos adultos, un perrito llamado Tito y una vida entera siendo útil para los demás. No soy famosa, ni rica, ni extraordinaria, pero durante décadas fui muchas cosas al mismo tiempo: hija obediente, esposa fiel, madre abnegada, abuela presente y últimamente la señora que se queda con el perro cuando todos se van de viaje. Esa señora que siempre está, pero a la que nadie realmente ve. Nunca fui buena para imponerme. Desde chica me enseñaron a servir, a complacer, a no hacer ruido. Fui la hija que cuidaba a todos, la esposa que cedía, la madre que se desvivía. Y con los años, también me convertí en la abuela que cuidaba, cocinaba, planchaba, escuchaba, mientras los demás vivían. Mi vida se volvió una agenda de los demás. Fernanda me llamaba cada semana no para preguntarme cómo estaba, sino para coordinar quién pasaba a buscar a los chicos o si podía quedarme un rato más. Claudio me mandaba mensajes esporádicos, con caritas sonrientes y «Te quiero mucho, ma», pero la última vez que me visitó, se fue antes del postre porque tenía una reunión de Zoom. Esa mañana, Fernanda llegó temprano, como siempre con el ceño fruncido y el teléfono pegado a la oreja. Entró a la casa sin saludar, dejando su perfume caro flotando en el aire, como si no tuviera tiempo para detenerse en mí. Traía el bolso de playa colgando y unos lentes oscuros tan grandes que apenas se le veían los ojos. «Mamá, acá están las llaves. Tito comió a las 8. No le des carne, por favor, ya sabes que le cae mal». Las palabras salieron rápido, mecánicas, como si leyera una lista de supermercado. Ni siquiera me miró. Depositó las llaves en la mesa del comedor junto con una bolsa con croquetas y se giró hacia la puerta. «¿Y cuándo vuelven?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «El domingo a la noche, pero si se alarga te aviso». Y con un gesto apurado desapareció. No hubo abrazo, no hubo gracias, mamá. Solo el sonido de su auto alejándose y el silencio que quedó flotando en la casa, como un eco sordo. Tito vino a mí con sus patitas cortas y sus ojitos brillantes. Saltó sobre mi falda y me lamió la mano. Él, al menos, parecía feliz de tenerme. Siempre fue así. Cuando todos se iban, él se quedaba. Cuando lloraba en silencio, él venía a lamerme las lágrimas. Cuando hablaba sola en la cocina, él me escuchaba con atención. Tito era más que un perro, era mi espejo, el único ser que había notado que yo existía después de que enviudé. Me quedé sentada un largo rato, con la bolsa de comida para perros en una mano y las llaves en la otra. En la televisión sonaba alguna noticia sin importancia. Afuera, el sol de noviembre caía sobre las baldosas calientes del patio.
Y entonces lo sentí. No fue enojo, no fue tristeza, fue algo diferente, más profundo. Una certeza que se deslizó por mi pecho como una verdad que había estado dormida durante años. Esa fue la primera vez que pensé, no me quieren aquí, me necesitan, pero no me quieren. Recordé el cumpleaños pasado. Claudio me envió flores por delivery sin firmar la tarjeta. Fernanda me compró una torta del supermercado y me pidió que no la cortara hasta que volvieran de la peluquería. Nadie se sentó a la mesa. Nadie cantó. Solo Tito, que se subió a la silla y me miró como si supiera que ese era mi único regalo. Me levanté despacio, caminé hasta mi habitación y abrí el cajón donde guardaba la caja de madera que nadie conocía. La caja donde durante más de 30 años fui guardando billetes de a poco, un regalo no comprado, un vuelto que nadie reclamó, una pensión que supe estirar. Era mi herencia, no porque fuera mucho dinero, sino porque representaba cada renuncia, cada vez que puse a los demás antes que a mí. La abrí. Conté el dinero con calma, con una dignidad callada que me sorprendió. Era suficiente, más que suficiente. Tito me observaba desde el pasillo, ladeaba la cabeza como si comprendiera. ¿Y si nos vamos, mi amor?, le dije en voz baja, sin esperar respuesta. Esa noche no cené. En lugar de eso, me senté frente a la computadora prestada de Claudio y busqué algo que nunca antes me había permitido buscar. Un destino lejano, imposible, irracional. Bali. No sabía por qué ese nombre me resonaba tanto. Tal vez porque lo había escuchado en una película o en un programa de viajes. Lo cierto es que, cuando vi la imagen de una mujer sola, sentada frente al mar, con los pies descalzos y el rostro en paz, supe que yo quería estar ahí. Reservé un vuelo para dentro de 4 días. Busqué alojamiento en un lugar llamado Ahmed, que parecía tranquilo, alejado del turismo masivo. Un bangaló modesto. Aceptaban mascotas. Me acosté con el corazón galopando. Tito dormía enroscado a mis pies. Y yo, por primera vez en muchos años, no sentí miedo. Sentí vértigo. Y eso, para mí, era progreso. Al día siguiente empecé a empacar. No tenía mucho que llevar. Ropa liviana, algunas fotos, la caja con el dinero y una libreta vieja donde solía escribir cartas que nunca envié. Cartas para Fernanda, para Claudio, para mi esposo ya muerto. Cartas que comenzaban con frases como «perdón si alguna vez» y terminaban con «yo solo quería que me miraran». Mientras guardaba las cosas, recordé una conversación de años atrás, cuando Fernanda me dijo en broma: «Mamá, vos naciste para ser mamá, es tu vocación». En ese momento lo tomé como un halago. Hoy lo sentía como una jaula con la puerta cerrada por dentro. 3 días después, en el aeropuerto, nadie me despidió. No sabían que me iba. Dejé una nota en la casa de Fernanda junto a la comida de Tito y la caja vacía. Decía: «Gracias por confiarme lo que más quieren. Yo también confiaré en mí, por primera vez». Durante el vuelo, miré por la ventanilla con una mezcla de culpa y libertad. Estaba huyendo, tal vez, pero también estaba eligiendo. Tito durmió todo el trayecto, envuelto en una mantita. Una azafata se acercó y me preguntó si viajaba sola. Le sonreí. «No. Viajo con alguien que me quiere como soy». No sabía lo que me esperaba del otro lado del mundo. Solo sabía que ya no quería seguir viviendo en un lugar donde me dejaban las llaves como si fuera parte del mobiliario. Esta vez, la puerta la abrí yo.
y no pensaba cerrarla tan rápido. Y entonces, cuando aterrizamos en Denpasar y sentí por primera vez el calor húmedo en la piel, supe que había cruzado un umbral invisible, uno del que no se vuelve. Pero lo más sorprendente todavía no había pasado. Nunca fui buena para hacer maletas. Siempre me costó decidir qué llevar, qué dejar, qué guardar por si acaso. Pero esta vez fue distinto. Esta vez no se trataba de un viaje. Era una decisión, un corte, una línea invisible que había cruzado sin permiso. Cuando llegamos al pequeño aeropuerto de Denpasar, sentí algo que no sabía nombrar. No era alegría, no era alivio. Era como si el aire me dijera: ya no estás donde eras nadie. Tito salió de su canil agitado, pero curioso. Sus orejitas se movían con cada ruido nuevo, con cada voz desconocida. Yo lo miraba y me preguntaba si él entendía que ahora estábamos solitos, y que eso, tal vez, no era tan malo. Había reservado una camioneta por internet, y un joven sonriente con un cartel que decía Miss Teresa nos esperaba en la salida. Me ayudó con la maleta, nos ofreció agua fresca y puso música suave en el auto. A diferencia de mi familia, me habló con paciencia, me miró a los ojos, me preguntó si era mi primera vez en Bali. Asentí en silencio, sin saber por qué de repente me daban ganas de llorar. El trayecto hasta Amed duró más de 2 horas. Atravesamos caminos verdes, pueblos pequeños, templos con banderas doradas, niños en bicicleta y mercados donde las frutas parecían joyas. Todo era lento, calmo, ajeno al mundo que había dejado atrás. Me sentí torpe, inútil, como una figurita fuera del álbum. Pero Tito, sentado en mi falda, parecía completamente en paz, como si él ya supiera que habíamos llegado a casa. El bangaló era sencillo pero hermoso. Una cabaña de madera clara con una terraza que daba a un jardín lleno de flores blancas. El sonido del mar llegaba desde el fondo, como una respiración constante. Había una hamaca, una cama con mosquitero, una pequeña cocina y una mesa con una sola silla. No sabía qué hacer. No había tareas. No había nadie que me pidiera nada. Solo estábamos Tito y yo. Y la maleta. Esa maleta que había cerrado, con prisa, casi a ciegas. La puse sobre la cama y la abrí despacio. Adentro estaban mis vestidos de algodón, un suéter viejo, un frasco con crema para las manos, 2 fotos, una mía con mi esposo, otra con mis hijos de pequeños y la caja. La caja, no la abrí, todavía no. La dejé al fondo del ropero, como si guardar lo más valioso fuera también protegerme a mí misma. Durante los primeros días me moví poco. Caminaba por la playa al amanecer, leía en la hamaca, hablaba con Tito como si me entendiera cada palabra. Me costaba no hacer nada. Me costaba no justificar mi existencia con alguna utilidad. El 4.º día, una mujer tocó a la puerta. Se llamaba Made. Era bajita, con la piel tostada por el sol y una sonrisa que parecía eterna. Me trajo fruta fresca en una canasta de bambú. Dijo que era cortesía del dueño del bangaló. Me invitó a una ceremonia del templo local. Dijo que no hacía falta entender, solo estar presente. Acepté. Esa noche, caminé con ella hasta el templo, donde decenas de personas en sarongs blancos se reunían en silencio. Había incienso, flores, cánticos suaves. Me senté en el suelo, al lado de un anciano que me ofreció una flor de loto. Tito se acurrucó en mis pies. No entendía nada, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí que debía entender. Solo respirar. Al volver,
Abrí la libreta donde estaban mis cartas no enviadas. La primera empezaba así: Querido Claudio, no me molesta que no vengas. Me molesta que finjas que sí querés venir. No pude seguir. Cerré el cuaderno y lloré. Tito saltó a la cama y se acurrucó en mi costado. No dijo nada, no juzgó, solo estuvo. Los días pasaron como en cámara lenta. Empecé a comprar comida en el mercado. Aprendí a decir gracias en balinés. Saludaba a los vecinos y me sorprendía a mí misma riendo en voz alta. Había olvidado cómo sonaba mi propia risa. Una tarde, mientras barría las hojas de la terraza, una niña se acercó. Tenía unos 6 años y unos ojos enormes. Me ofreció un dibujo hecho con lápices de colores. En él aparecía yo, con el pelo blanco como un halo, sentada bajo una palmera, con un perro pequeño a mis pies. Ella me señaló con el dedo y dijo algo que no entendí, pero su sonrisa era clara. Me vio, me dibujó, me reconoció. Esa noche abrí la caja. Contenía los billetes, sí, pero también otras cosas. Una medalla que era de mi madre, una pulsera que Fernanda me regaló cuando cumplí 50, una carta de mi esposo escrita antes de morir, donde me pedía que siguiera adelante, que no dejara que la costumbre me tragara viva. Me dormí con la caja sobre el pecho y soñé con un jardín. Cuando desperté lo supe. No quería irme, no quería volver, quería echar raíces. Fui hasta la oficina del dueño del bangaló, un hombre amable llamado Buddy, y le pregunté si conocía algún terreno pequeño cerca del mar. Sonrió. Me dijo que justo esa semana una señora mayor había decidido volver con su familia y dejar su casa de campo a la venta. Me llevó hasta allí. Era una casa simple, rodeada de árboles, con un camino de piedra que daba al mar. Un lugar sin lujos, pero con algo que no se podía comprar: silencio amable. Tito corrió por el jardín como si fuera suyo, y yo, por primera vez en 68 años, no pedí permiso. A los pocos días de mudarme a la casa junto al mar, comencé a notar cómo el cuerpo se acostumbra al silencio. No ese silencio incómodo de una casa donde ya nadie te habla, sino ese que te envuelve como una manta tibia. Uno que no pide nada, que simplemente está. La casa era pequeña, tenía una cocina rústica, un cuarto con una ventana grande que daba a los árboles, y un terreno amplio en la parte trasera, lleno de tierra roja, ramas secas y algunas piedras apiladas. El lugar estaba abandonado, pero no muerto. Se notaba que alguna vez había tenido vida, y algo en mí quiso devolvérsela. Una mañana, mientras barría el patio, vi a Buddy asomado por la entrada. Sostenía una bolsa de tela en una mano y una pala en la otra. «Buenos días, doña Teresa», me dijo en un español pausado pero claro. Le traje semillas, me acerqué. Tito ladró una sola vez, como para marcar presencia, pero luego se acostó bajo la sombra del árbol. «¿Semillas de qué?», pregunté sonriendo. «De muchas cosas. Tomates, albahaca, frangipani también», agregó señalando unas pequeñas raíces envueltas en papel húmedo. «Dicen que si uno planta frangipani cerca de la entrada, la casa florece por dentro». Lo invité a pasar. Hicimos café y conversamos sentados en la terraza. Me contó que había crecido en una aldea cercana, que había sido pescador como su padre, pero que después de perder a su esposa en un accidente, había dejado el mar. Ahora cuidaba templos, ayudaba en rituales y se dedicaba a plantar. «Las plantas no traicionan», me dijo mirando al horizonte.
solo crecen si uno las cuida, y si uno deja de cuidarlas, se van sin hacer ruido. No supe qué responder, porque en esa frase sencilla había dicho lo que yo había sentido toda la vida. Empezamos a trabajar juntos en la tierra. Todas las tardes, cuando el sol bajaba, Buddy venía con herramientas. Tito nos seguía como un pequeño capataz, y entre los tres íbamos dando forma a una huerta. Yo no sabía mucho de jardinería, pero había algo profundamente sanador en hundir las manos en la tierra, en oler el romero fresco, en esperar el tiempo exacto del agua. Una tarde, mientras regábamos en silencio, Buddy me preguntó: ¿extraña su casa? Pensé en Buenos Aires, en el departamento lleno de ruidos, en el cuarto diminuto donde apenas cabía mi cama, en el comedor donde servía la cena que nadie agradecía, en las llamadas que solo llegaban cuando algo se necesitaba. No, extraño lo que imaginé que era mi casa, pero no lo que era de verdad. Él asintió, como si ya supiera la respuesta. Esa misma noche, Made vino a buscarme para una ceremonia en el templo. Me ofreció un sarón color lavanda y un pequeño ramo de flores blancas. Caminamos juntas en silencio. El templo estaba iluminado con velas y antorchas. La gente cantaba suavemente. Se respiraba un respeto profundo, una comunión invisible entre personas que no necesitaban hablar para sentirse juntas. Al final de la ceremonia, cada uno debía dejar algo simbólico en una cesta: un objeto, una nota, una palabra. Pensé en mis cartas, en mis silencios, en todo lo que no había dicho. No tenía nada físico para dejar, pero escribí en un papel pequeño: quiero soltar la culpa de vivir para mí. Lo puse dentro de la cesta, cerré los ojos y respiré hondo. Al volver a casa, me sentí diferente. No mejor, no curada, pero sí más liviana. Como si al fin alguien, aunque fuera yo misma, me hubiera dicho: está bien, Teresa, te podés quedar contigo misma. Pasaron los días y la huerta empezó a mostrar brotes verdes. Tito ya tenía su rincón favorito, bajo el árbol de guayaba, desde donde podía observar todo sin moverse. Buddy venía cada vez más seguido. Traía té, libros en balinés que me enseñaba con paciencia, y a veces solo se sentaba en silencio a mi lado. No hablábamos de amor, ni de pérdidas, ni de pasado, pero en su forma de estar había una ternura que hacía años no sentía. Una tarde, sin previo aviso, recibí un mensaje de Claudio. «Mamá, ¿dónde estás? Fernanda está preocupada. Llámanos, por favor». No contesté, no porque no sintiera algo, sino porque no tenía aún las palabras para explicarles que no me fui por enojo, sino por necesidad, por urgencia de vida. Guardé el teléfono en un cajón y volví al jardín. Esa noche, me senté en la terraza con Tito en mi regazo. Miramos las estrellas. El cielo en Bali parece más bajo, más íntimo, como si pudiera tocarse, como si alguien desde allá arriba me dijera al oído: ahora sí estás donde tenías que estar. Pero dentro de mí, sabía que tarde o temprano ellos vendrían y que tendría que enfrentarlos. Lo que aún no sabía era cuánto me iba a costar no volver a ser la Teresa que todos esperaban. Había algo en el amanecer de Ahmed que me hacía llorar sin motivo. Tal vez era la forma en que el sol se filtraba entre las hojas de los cocoteros, dibujando sombras suaves sobre la tierra, o el canto de los pájaros que no conocía por nombre, pero que cada mañana afinaban sus voces como si celebraran mi existencia. O quizás era la brisa,
esa brisa salada y cálida que olía a flores recién abiertas, a mar respirando, a tierra mojada que todavía recuerda la lluvia de la madrugada. La casa junto al mar me recibía con sus sonidos propios, el crujido de la madera al pisar descalza, el silbido constante de las hojas al moverse, el murmullo distante de las olas que rompían con una paciencia infinita. Tito y yo comenzábamos nuestras mañanas en silencio. Yo preparando té con hojas de menta fresca del jardín, él husmeando los rincones como si cada día descubriera el mundo por primera vez. Era un perro pequeño, sí, pero lleno de espíritu. Donde yo dudaba, él avanzaba. Donde yo me quedaba, quieta, él corría. Nunca tuve un hijo tan fiel, tan intuitivo. Sentía cada uno de mis estados de ánimo, como si mis pensamientos tuvieran olor y él supiera olerlos. Una mañana, mientras regaba las plantas, escuché risas del otro lado de la cerca. Me acerqué con cautela y vi a 3 niños sentados sobre la tierra, observando a Tito con devoción. Llevaban camisas abiertas, los pies descalzos cubiertos de polvo rojo y el cabello despeinado por el viento. Uno de ellos sostenía una flor de frangípani entre los dedos. Al verme se pusieron de pie. ¿Les gusta?, pregunté en mi mejor español, con una sonrisa tímida. Uno asintió. El más pequeño, señalando a Tito, dijo: «Es perro con alma buena». Esa frase se quedó colgada en el aire, como un poema inesperado. Nadie me había dicho algo tan bello en años. Y aunque era sobre Tito, sentí que también me hablaban a mí. ¿Quieren acariciarlo? Entraron sin miedo. Tito, lejos de ladrar, movió la cola y se dejó abrazar como si los conociera de antes. Los niños vinieron todos los días desde entonces. Le traían frutas, flores, dibujos. Tito los recibía como un rey con su corte. Jugaban a construirle tronos de hojas, lo paseaban en brazos, lo envolvían en collares hechos con hilo y flores secas. A veces, simplemente se sentaban a su lado, en silencio, como si supieran que estar cerca de él era suficiente. Una tarde, mientras Meide me ayudaba a preparar arroz con coco y verduras, me preguntó si podía acompañarla al templo esa noche. Era una ceremonia especial para agradecer la cosecha. Acepté. Me ofreció un sarón púrpura y un pequeño ramo de flores blancas. Tito nos siguió sin que nadie lo llamara. Caminamos por senderos angostos, entre árboles altos cubiertos de enredaderas y piedras calientes. El aire estaba cargado de humedad, pero no era sofocante. Olía a incienso, a madera, quemada y a canela. En el templo todo brillaba con la luz de las velas. Las mujeres ofrecían frutas en cestas trenzadas. Los hombres cantaban en voz baja y los niños revoloteaban entre los altares con flores en las manos. Una anciana de piel curtida y ojos claros me miró con atención. Se acercó, tomó mis manos y las posó sobre el lomo de Tito. Luego cerró los ojos y dijo algo en voz baja. Made tradujo: «Dice que tu perro tiene luz, que lo trajiste de otro mundo para curarte». Me temblaron los dedos, no por superstición, sino por lo cierto de esas palabras, porque Tito, en su silencio fiel, me había salvado más de una vez. Cuando lloraba y nadie lo notaba, él venía. Cuando todos se iban, él se quedaba. Cuando yo me olvidaba de mí, él me recordaba con su presencia tranquila. Esa noche, ya de regreso en casa, lo miré dormir a los pies de la cama, con una flor aún enredada en su collar.
Me senté a escribir en mi libreta de cartas no enviadas. No era para mis hijos esta vez. Era para mí. Querida Teresa, lo hiciste. Caminaste lejos. Elegiste tu paz. No sos cruel por priorizarte. No sos egoísta por querer ser vista. Sos humana y mereces todo lo que tuviste miedo de desear. Cerré el cuaderno. Me dormí abrazada a él. Días después, los niños trajeron algo más. Una tela pintada con acuarelas, donde aparecía yo sentada en una silla, con Tito en el regazo y el sol de fondo. Habían escrito en la esquina: la abuela que sonríe con su perro sagrado. Nunca antes me habían llamado así. Sonaba extraño, sonaba bonito. Buddy vino esa tarde con una caja de herramientas. Quería ayudarme a reparar una cerca caída. Mientras trabajábamos me preguntó: ¿sabe lo que significa que llamen a Tito sagrado? Negué con la cabeza. En Bali, lo sagrado no es lo perfecto, es lo que tiene espíritu, lo que da paz, lo que se queda cuando otros se van, como él. Nos quedamos en silencio. El sol comenzaba a bajar, tiñendo todo de dorado. Las sombras de los árboles se alargaban como brazos y el cielo se volvía color mango maduro. Me di cuenta, entonces, de algo que no quería admitir. Por primera vez en la vida, me sentía amada sin tener que hacer nada a cambio. Una mañana abrí el celular. Tenía nuevos mensajes de Claudio. Uno decía: «Mamá, estamos preocupados. Fernanda está llorando. ¿Estás bien?». Otro más corto: «Decinos algo, por favor». No respondí. Aún no, porque todavía estaba aprendiendo a escucharme a mí misma antes que a todos los demás. Volví a cerrar el teléfono. Salí al jardín. Tito me siguió. Me senté bajo el árbol de guayaba. Respiré hondo y le dije al viento: «Gracias». No sabía a quién se lo decía, pero lo sentía de verdad. Tito se acostó sobre mis pies, y mientras cerraba los ojos, sentí que todo lo que alguna vez esperé de otros, ya lo tenía en mí. La decisión no fue impulsiva, fue lenta como el sol cuando se va hundiendo en el mar cada tarde. Primero te calienta la piel, después te acaricia los ojos, y un momento después ya no está. Así también fue mi despedida de la idea de volver. La casa, al principio, era solo un techo y una promesa, pero con el tiempo fue tomando forma de nido. Había comprado un mantel bordado en el mercado local, lleno de flores naranjas y hojas verdes, que puse sobre la mesa de madera bajo la ventana. Mate me regaló una lámpara hecha con cañas de bambú y papel de arroz. Buddy me ayudó a colgar campanitas de viento en la entrada. Cada objeto tenía alma. Nada era lujo. Todo era gesto. Las mañanas eran sagradas. Me despertaba con la luz dorada entrando a través de las cortinas de lino. Tito, como siempre, me esperaba en la puerta. Caminábamos juntos por la orilla de la playa. El agua tibia nos mojaba los pies. El mar tenía un olor suave, mezclado con algas, sal y un dejo dulce que no supe reconocer. Las gaviotas volaban bajo, y las huellas en la arena duraban lo que dura el silencio entre dos pensamientos. Una mañana, me senté en la arena mientras Tito perseguía cangrejos invisibles. Cerré los ojos. No pensaba en nada. Solo sentía el viento en la cara, el sonido de las olas, la textura de la arena fina entre los dedos. Me sentía viva, no útil, no productiva, solo viva. Buddy apareció con 2 cocos frescos en una cesta. Se sentó a mi lado, sin hablar. Me ofreció uno. Bebimos en silencio. Al rato él dijo: «¿Ya le dijo a su familia que se va a quedar?».
Respiré hondo. El coco tenía un sabor sutil, casi infantil, como el agua cuando una es chica y cree que el mundo es justo. Todavía no. No sé cómo van a reaccionar. Creo que van a pensar que me volví loca. Él sonrió sin burla. A veces hay que volverse loco para poder vivir en paz. Miré el horizonte. El mar era inmenso, pero no me daba miedo. Por primera vez en años, no tenía miedo del futuro. Me daba más miedo volver a ser lo que era antes. Al regresar a casa, encontré una carta sobre la mesa. Era un sobre blanco, sin remitente. Me extrañó. Nadie sabía mi dirección exacta, excepto Made y Buddy. Al abrirlo, encontré una hoja doblada con la letra de Fernanda. Mamá, no sé cómo empezarte esto. Ni siquiera sé si vas a leerlo. Claudio me pasó un contacto que le dio un tal Buddy que dijo ser tu amigo. Perdón si fue una invasión. Solo quería saber que estás bien. No entendemos por qué te fuiste así. Nos dolió. A mí me dolió. No quiero hacerte sentir culpable, pero la verdad es que te extrañamos. Y me da miedo que no quieras volver. Los chicos preguntan por vos. Papá estaría muy confundido, creo. No sé si decepcionado. Tal vez no. No sé. Solo quiero decirte esto. Si necesitas tiempo lo entiendo. Pero no nos cierres la puerta, por favor. Fernanda. Me quedé sentada un largo rato con la carta entre las manos. No sabía si llorar, reír o quemarla. Me costaba confiar en sus palabras, no porque fueran crueles, sino porque llegaban tarde. Porque cuando una se acostumbra a los silencios, las voces repentinas se sienten como ruido. Tito se acercó, apoyó su hocico sobre mi pierna. Lo acaricié. Su calor era mi única certeza. A la tarde salí a trabajar en la huerta. Las tomateras ya daban frutos pequeños. El romero crecía con fuerza. El frangipani tenía nuevas flores. Todo lo que tocaba florecía, incluso yo. Buddy apareció como siempre con un paquete de semillas nuevas. ¿Hoy plantamos algo nuevo? Sí, le respondí. Hoy quiero plantar algo que se quede, pase lo que pase. Él me miró con ternura. Entonces es hora de nombrar esta casa. Me sorprendió la propuesta. Nunca lo había pensado. Ponerle nombre a una casa, como quien bautiza a una criatura viva. Pero tenía sentido. Esta casa no era un lugar más. Era mi renacimiento. La voy a llamar Casa Tito. Por él y por mí. Porque él me cuidó cuando nadie más lo hizo. Y porque yo también merezco cuidar algo que me pertenezca. Esa noche pinté un cartel de madera. Lo hice con calma, con mis manos arrugadas, sin apuro. Escribí: Casa Tito, donde florece lo invisible. Lo colgué en la entrada, entre las campanitas de viento y las flores blancas. Me dormí con una paz que no conocía. Tito respiraba profundo a mi lado. Afuera, el mar seguía cantando su canción lenta. Y dentro de mí, una voz suave me repetía: ya no estás de paso, ya no sos visita, estás en casa. Pero esa misma madrugada, un sueño me despertó. Soñé que volvía a Buenos Aires, que la casa de Fernanda estaba vacía, que nadie me abría la puerta, que mis fotos ya no estaban en las repisas, que mi cuarto se había convertido en lavadero, y yo solo caminaba, con Tito en brazos, sin saber a dónde ir. Me senté en la cama, el corazón me latía fuerte. Acaricié a Tito. Le susurré: no vamos a volver, ¿verdad?
Él abrió un ojo como si me entendiera, luego lo cerró tranquilo y supe la respuesta. Las guardé durante años, casi toda mi vida adulta, en una caja de madera sin cerradura, pero con secretos apilados como ropa que una ya no se atreve a probarse. La caja siempre estuvo conmigo, muda, paciente, ocupando un rincón de mis roperos, acompañándome como una cicatriz que nadie ve. La traje a Bali como quien trae su sombra. Las cartas, en su mayoría, estaban escritas a mano, algunas en hojas sueltas, otras en papel de cartas con flores ya desteñidas. Las escribí en momentos en que la palabra no podía salir en voz alta. Cuando me sentía sola, pero no quería molestar. Cuando me humillaban, aunque nadie lo llamara así. Cuando me borraban con gestos que se llamaban normalidad. Esa mañana, desperté con el pecho apretado. El aire era denso, cargado de humedad. El cielo estaba cubierto de nubes plateadas que no amenazaban tormenta, pero que tampoco dejaban pasar la luz. El mar desde mi ventana parecía inmóvil. Tito dormía a los pies de la cama, pero al verme sentada se acercó. Apoyó su hocico en mi rodilla y suspiró, como si supiera que algo iba a cambiar. Me levanté. Fui directo al armario. Abrí la puerta, saqué la caja. Estaba tibia. No por el clima, sino por lo que cargaba adentro. Me senté en la terraza con ella sobre las piernas. Abrí la tapa. El olor del papel viejo me golpeó de golpe, a tinta seca, a perfume de otra época, a lágrimas que el tiempo ya no recuerda, pero que el cuerpo sí. La primera carta que tomé tenía el nombre de Fernanda. No quise leerla aún. Busqué otra. Era para mí. Querida Teresa, no sé cuándo vas a dejar de disculparte por existir. Cuando te miras al espejo, ves lo que sos o lo que te dijeron que fueras. Porque yo te veo. Te veo cuando lloras en silencio en la cocina. Te veo cuando sonreís para que no te pregunten. Te veo cuando te vas a dormir sin que nadie diga buenas noches. ¿Cuándo vas a verte vos? No la recordaba. O quizás no quise recordarla nunca. Era la voz de una parte de mí que siempre intenté apagar. Tomé otra. Para Claudio. Hijo, hoy llamaste para pedirme la receta del guiso que tanto te gusta. Me alegró escucharte, pero me dolió que cortaras apenas te la dicté. No me preguntaste cómo estaba. No me dijiste te quiero. Entiendo que sos grande, que tenés tu vida. Pero yo también tengo corazón, Claudio, y también se cansa de latir para otros. La leí en voz alta. Tito levantó las orejas como si escuchara el dolor que yo intentaba disimular. Abrí una. Más. A Fernanda después de su cumpleaños número 40. Te hice una torta que no probaste. Te compré un regalo que dejaste en el auto. Los chicos me abrazaron porque les insististe. No me molestó tu prisa. Me dolió que nunca me miraras a los ojos. Lloré. No a gritos, no con dramatismo. Lloré como se llora cuando el cuerpo ya sabe hacerlo solo, sin necesidad de permiso. Fui hasta la cocina. Busqué un cuenco de barro que Made me había dado para plantar flores. Lo lavé, lo sequé, lo llené con ramitas secas del jardín, hojas caídas, pedacitos de tela vieja. Regresé a la terraza. Me senté en el suelo, frente al mar. El cielo seguía gris, pero el viento comenzaba a moverse. Encendí el fuego. Lo hice despacio, como un rito, como una despedida. Tomé la primera carta y la lancé al centro de las llamas. Se retorció al instante. Las palabras desaparecieron entre los bordes quemados y por un segundo sentí el olor exacto de ese día en que la escribí.
sopa recalentada, perfume barato y mi corazón encogido. Una a una las fui lanzando. Algunas se resistían a prenderse. Otras se consumían en segundos, como si estuvieran esperando este final. El humo era liviano, casi dulce. Tito se sentó a mi lado, quieto, con los ojos clavados en mí. Al llegar a la última carta, dudé. Era la más nueva. La había escrito 2 semanas antes, después de leer el mensaje de Fernanda. No sé si querés volver, pero te extrañamos. Y yo con rabia contenida había respondido: ¿extrañas a la que te cuidaba o a la que te decía que sí a todo? Pero no la quemé, la doblé, la volví a leer, luego la partí en 4 y la enterré, en la tierra del jardín, porque no todas las cartas deben irse con el fuego. Algunas deben alimentar lo que crecerá. El cuenco quedó lleno de cenizas. Las toqué con los dedos, eran suaves, ligeras, casi no pesaban, como si todo ese dolor ahora se hubiera reducido a polvo. Guardé las cenizas en un frasco de vidrio y al día siguiente le pedí a Made que me llevara al templo. El camino hasta allí parecía más verde que nunca. Las hojas brillaban, las flores abrían con generosidad. El aire tenía un olor profundo a incienso y a canela. Caminamos en silencio. El templo estaba cubierto de ofrendas, flores dispuestas en círculos perfectos, frutas abiertas en mitades exactas, velas que chispeaban como si hablaran con los dioses. Me arrodillé frente a un altar de piedra. Coloqué el frasco sobre una bandeja junto a un ramo de frangipanis. Cerré los ojos, respiré y dije en voz baja: esto soy yo, dejando de ser lo que me rompía. No recé, no pedí, no prometí, solo agradecí a mí, a Tito, a Vali, a esa fuerza invisible que me había traído hasta este punto sin saber cómo ni por qué. Al salir, Made me abrazó. Fue un abrazo largo, sencillo, caliente. Hoy es nueva, Teresa, dijo en mi oído, nueva y completa. Regresé a casa con los pies descalzos. El sol comenzaba a salir detrás de las nubes. El mar ahora tenía un azul transparente. Tito corría delante de mí, como si guiara el camino. Al llegar, me senté en la terraza. El cuenco de barro seguía allí. Lo limpié. Lo llené con tierra fresca y planté en él las semillas que Budi me había regalado días atrás, jazmines. Ahora sí, le dije a Tito, ahora florece lo que sí importa. Y mientras él se acostaba junto a la maceta, entendí algo que ninguna carta me había dicho. No hace falta que los demás nos valoren para tener valor. A veces, basta con elegirnos a nosotras mismas y quemar todo lo que nos hizo olvidar quiénes somos. No escuché el auto, no vi venir a nadie por el sendero. Fue Tito quien me avisó. Estaba dormitando a mis pies en la terraza cuando de pronto levantó la cabeza, se irguió y soltó un solo ladrido seco, casi ritual. Me levanté despacio. El sol estaba alto, el calor pegaba en los hombros y el aire olía a guayaba madura y sal. Caminé hasta la entrada con una calma forzada, como quien sabe que está a punto de enfrentar una vieja deuda que ya no quiere pagar. Y ahí estaban, Fernanda y Claudio, de pie, con mochilas en la espalda, los rostros quemados por el sol de de otro mundo, las ropas que parecían demasiado apretadas para este lugar. Fernanda llevaba gafas oscuras, pero se las quitó al verme. Sus ojos estaban hinchados. Claudio sostenía una botella de agua como si no supiera qué hacer con las manos. Ninguno habló, solo me miraban,
y yo los miré también. Pero algo había cambiado. Esta vez no me sentí pequeña, no me sentí culpable, no me sentí hija, madre, ni sirvienta del afecto ajeno. Me sentí presente, entera. Y ellos, desarmados. «Hola, mamá», dijo Claudio por fin, con una voz más baja que la brisa. «Hola. ¿Podemos pasar?» «Sí», dije, «pero acá se sacan los zapatos». Lo dije sin dureza, sin ironía, solo con firmeza, porque esa casa tenía reglas y eran mías. Entraron, dejaron los zapatos en la entrada. Tito se les acercó, olfateó brevemente y se retiró sin demasiado interés. Me sentí extrañamente orgullosa de él, como si también supiera que los reconocía, pero ya no los necesitaba. Nos sentamos en la terraza. Les ofrecí té frío con limón y jengibre. Aceptaron. Buddy me había enseñado a prepararlo. Me observaban como si no entendieran en qué me había convertido. «No sabíamos cómo encontrarte», dijo Fernanda rompiendo el silencio. «Claudio consiguió tu ubicación porque insistimos mucho. No sabíamos si estabas bien». «Estoy mejor de lo que estuve en años». Fernanda bajó la vista. Claudio tragó saliva. «Te fuiste sin avisar», continuó ella. «Dejaste una nota y nada más. Me fui porque necesitaba irme, porque si pedía permiso me lo iban a negar, y ya no estoy para pedir permiso». «¿Estás enojada con nosotros?», preguntó Claudio. Me quedé en silencio unos segundos. El mar rugía a lo lejos. Las campanitas de viento tintineaban suavemente. «No estoy enojada, estoy cansada. Cansada de esperar algo que nunca llegó. Una palabra, una mirada, un gracias. Siempre estuve para ustedes, y cuando necesité un gesto, me dejaron las llaves y el perro». Fernanda empezó a llorar en silencio. No hacía escándalo, solo lágrimas gruesas, constantes, como si algo se hubiera roto adentro. «Pensé que lo hacíamos bien», dijo con la voz quebrada, «que te cuidábamos, que éramos una familia». «Nunca me escucharon», respondí. «Me daban tareas, me ocupaban, me usaban, pero no me escuchaban». «¿Por qué Bali?», preguntó Claudio. «Porque está lejos, porque nadie me conoce, porque pude empezar sin que nadie me diga quién soy». El silencio que siguió fue distinto. Ya no era tenso, era triste, real. «Te extrañamos, mamá», dijo él. «Y no lo digo para que vuelvas, lo digo porque es verdad. Yo también los extraño, pero eso no significa que quiera volver a esa vida, a esa casa donde no había lugar para mí, a esos cumpleaños en los Tidustin que siempre era la que cocina y nunca la celebrada». Fernanda se secó las lágrimas con la mano. «¿Nos odias?». «No, pero me amo más». Y ahí estaba, la frase, la sentencia que nunca antes me había permitido decir. Me amo más. No como revancha, no como castigo, como verdad. Nos quedamos en silencio un rato largo. Tito se acercó a Fernanda, se sentó a su lado. Ella lo miró y por primera vez de mucho tiempo sonrió. Apenas, pero sonrió. «Esta casa es hermosa», dijo Claudio. «¿Te la quedas?». «Sí, es mía. La compré con la herencia que pensaba dejarles». Ambos me miraron sorprendidos, no por el dinero, sino por la decisión. «Pero no se preocupen», agregué. «No me estoy muriendo, me estoy viviendo, y eso vale más que cualquier testamento». Les ofrecí quedarse unos días.
Había un hospedaje cerca. No quería que durmieran en mi casa, no por resentimiento, por límites, porque también se enseña a amar desde la distancia. Esa noche los llevé al templo con Made. Participaron de una ceremonia sencilla, con flores y velas. Se quedaron callados, observando, y por primera vez los vi mirar como yo miro, con pausa, con humildad. Al volver, Claudio me abrazó. Fue un abrazo lento, sincero. «Gracias por no cerrarnos la puerta», susurró. «Gracias por tocarla por primera vez». Fernanda no dijo mucho más, pero antes de irse, me dejó una carta. No la abrí de inmediato, la guardé. Días después, la leí bajo el árbol de guayaba. «Mamá, no sabía cuánto te necesitaba hasta que no te encontré. No entendía cuánto te dolía hasta que te vi feliz sin nosotros. Perdón por no verte, por no escucharte, por haberte dado por sentada. Te amo. Y espero que algún día, además de perdonarme, podamos volver a mirarnos como iguales. Con amor, Fernanda». Doblé la carta. No lloré, pero la abracé con el corazón y supe con certeza que el amor, cuando es real, no exige que volvamos. Solo pide que no nos perdamos para siempre. El calor amaneció espeso. La bruma del mar se metía por las ventanas abiertas como un susurro húmedo que envolvía la casa entera. El aire olía a madera tibia, a café tostado y a jazmines que, aún cerrados, ya perfumaban el amanecer. El canto lejano de un gallo rompía el silencio justo antes de que el sol se asomara, tímido, entre las copas de los árboles. Me senté en la terraza con una taza caliente entre las manos. Tito, fiel como siempre, descansaba a mis pies. Sus orejas se movían al ritmo del viento y su respiración tranquila marcaba un ritmo que yo deseaba imitar. Cerré los ojos. La brisa del mar me acariciaba la piel como si supiera que mi alma estaba inquieta. Desde que mis hijos se habían ido, una parte de mí no encontraba reposo. No era una tristeza simple, ni siquiera culpa pura. Era otra cosa, más antigua, más pegajosa. Era el eco de una pregunta que me había perseguido toda la vida. ¿Y si vuelvo? ¿Y si al final sigo siendo la madre que se queda aunque ya no la miren? Había algo cruelmente dulce en esa fantasía. Fernanda diciéndome, «Te extrañé». Claudio sonriendo al verme entrar por la puerta con una torta hecha en casa, los nietos corriendo hacia mí. Pero sabía en lo más hondo que eso no era real. Era una memoria inventada, una necesidad antigua. Allá yo no era madre, era un rol, una presencia funcional, una silueta que siempre estaba, pero que nunca era el centro de nada. El sonido de pasos en la grava me sacó del pensamiento. Era Buddy. Traía una canasta con mangos y 2 pequeños budas tallados en madera clara. Su caminar era silencioso, pero firme, como si la tierra lo esperara. «Buenos días, doña Teresa», dijo con suavidad. «Hoy la brisa sopla distinto». «Sí». El aire está pesado, como si algo estuviera por llover. «A veces la lluvia no es de agua», respondió. «A veces llueve adentro». Me sonrió y me tendió uno de los budas. El otro quedó en su canasta. «Uno es para usted. El otro puede regalarlo si quiere. O no». Lo sostuve entre mis manos. Era liso, cálido, con una expresión serena esculpida en el rostro de madera. Me acompañó a la sombra del árbol de guayaba, donde el sol apenas tocaba el suelo en círculos rotos por las hojas.
Mis hijos quieren que vuelva, dije, mirando el Buda como si pudiera responderme. Me escribieron, me dijeron que entienden, que me aman, que me extrañan. ¿Y usted qué quiere? Esa pregunta me detuvo, no porque no supiera la respuesta, sino porque nunca, en más de 60 años, me la habían hecho con esa calma, sin juicio, sin obligación. Quiero no desaparecer, no volver a ese lugar donde solo soy útil, donde me saludan por compromiso y me llaman por necesidad. Pero también me duele pensar que, si me quedo, ellos sientan que los abandoné. Budi me miró largo rato, no con lástima, con respeto. A veces quedarse es la forma más profunda de regresar a una misma. Respiré hondo. El aroma a mango maduro y tierra caliente me invadía el pecho. Cerré los ojos un momento. Tengo miedo, confesé. Miedo de que un día me arrepienta, de no estar ahí cuando me necesiten, de ser señalada como la madre que se fue. ¿Y no tiene miedo de volver a no existir? Sus palabras me sacudieron sin levantar la voz. Bajé la vista. Mis pies descalzos descansaban sobre las baldosas tibias. Recordé cada noche de soledad en aquella casa de Buenos Aires. Cada cumpleaños en que me pedían que preparara todo, pero nadie me cantaba. Cada Navidad en que yo envolvía regalos que firmaban otros. Cada vez que me sentaba a la mesa con una sonrisa cosida a la piel, aunque por dentro solo quisiera que alguien me dijera, sentate, hoy te sirvo yo. No quería volver a eso, a esa mujer sin nombre. Budi se levantó, me ofreció una fruta y me dijo, cuando el árbol se planta lejos de su bosque no se muere, echa otras raíces, algunas más fuertes. Me dejó sola con esa imagen. Me quedé mirando el horizonte. El cielo se abría, de a poco. Un rayo de sol se coló entre las ramas. Tito se acercó y apoyó su cabeza sobre mi pierna. Lo acaricié en silencio. Volví a entrar en la casa. Caminé hasta mi cuarto. Abrí el cajón donde había guardado la carta de Fernanda. La leí una vez más. Esta vez sin lágrimas, con ternura, con dolor, con certeza. Espero que podamos volver a mirarnos como iguales. Me detuve en esa frase, porque sabía que para que eso fuera posible, yo tenía que seguir siendo quien soy ahora, no volver atrás, no borrarme. Tomé papel y lápiz, me senté en la mesa de la cocina, con una taza de té de jazmín aún tibio, y escribí: querida hija, te amo, siempre lo hice, pero también me amo a mí. Y eso lo aprendí aquí. No voy a volver, no porque no quiera verlos, sino porque ya no puedo dejar de verme a mí. Este lugar, esta casa, esta vida, me devolvieron la voz que había enterrado bajo la costumbre. No me perdí de decirte, ustedes. Me encontré a mí. Pueden venir, las puertas están abiertas, pero ya no soy la mujer que conocían. Soy más. Soy Teresa. Con amor, mamá. Doblé la carta. La dejé sobre la mesa. Tito me seguía con la mirada. Fui hasta el jardín. Planté el segundo Buda bajo el frangipani que florecía. Le eché agua con las manos y le dije en voz baja: gracias por esperarme. El viento se levantó con fuerza. Las flores blancas cayeron como lluvia suave sobre la tierra oscura. Sentí que todo se acomodaba, por fin. Y mientras Tito se acostaba en su rincón favorito y el mar rugía a lo lejos como una canción antigua, yo supe. No había más decisión que tomar. Ya estaba elegida. La brisa de aquella tarde traía un olor distinto. No era solo sal ni flores, era algo más profundo,
como si la tierra respirara hacia adentro. El cielo estaba despejado, pero no radiante. Había una luz dorada que envolvía todo, como si el sol quisiera despedirse sin hacer ruido. Estaba sentada en la terraza, con Tito en mis piernas, cuando vi a alguien venir por el sendero. No era Fernanda, ni Claudio. Era una figura más baja, más lenta, con los hombros un poco encorvados por el peso del tiempo. Y algo más, algo que me estremeció por dentro. Era Estela, mi cuñada, hermana de mi difunto esposo. Compartimos décadas de silencios educados, consejos no pedidos y una complicidad frágil. Después de la muerte de él, nos vimos poco, 1 o 2 llamadas en Navidad, frases rápidas y luego nada. Me levanté. Tito saltó al suelo y fue hacia ella. Para mi sorpresa, no ladró. Caminó junto a ella como si la reconociera, pero sin emoción, como quien simplemente acompaña. «Teresa», dijo al llegar a la entrada, con la voz temblorosa. «Estela, ¿qué haces acá?» «Claudio me lo dijo. Me contó que habías decidido quedarte. No sé si fue curiosidad o necesidad, pero sentí que tenía que verte». Nos miramos de pie, bajo la luz suave del atardecer. El sol marcaba su piel con sombras largas. Sus ojos, aunque cansados, conservaban esa intensidad de siempre, y sin embargo, vi algo distinto en ella, algo que me hizo bajar la guardia. «Pasa, ¿querés agua de coco?». Asintió. Entró descalza, sin que tuviera que pedírselo. Se sentó en la sombra, bajo la pérgola cubierta de enredaderas. Sostenía el vaso con ambas manos, con un leve temblor que delataba su edad y algo más. «Este lugar parece otro planeta», dijo mirando a su alrededor. «Es otro mundo», respondí. «Uno que no me exige explicarme todo el tiempo». Hubo un silencio largo. El mar a lo lejos rugía con suavidad. Las campanitas de viento sonaban como una oración. Tito se acostó a los pies de ella. Estela lo acarició con ternura. Me conmovió ese gesto. No era fingido. «No vine a convencerte, ni a reclamarte nada. Vine porque me sentí obligada a decirte algo que debía haber dicho hace mucho». Sus palabras colgaron en el aire. El sol bajaba lento detrás de las palmeras. Estela respiró hondo, como preparándose para hundirse. «Cuando tu marido murió, pensé que te ibas a derrumbar, que sin los chicos, sin tus rutinas, ibas a apagarte. Te vi como una mujer destinada a desaparecer, pero me equivoqué». Su voz se quebró, apenas, pero lo suficiente para tocarme. «Te admiro, Teresa, porque tuviste el coraje que yo nunca tuve, porque te fuiste sin hacer escándalo, porque elegiste tu paz, porque te elegiste, y eso es valiente. No esperaba eso, no de ella, no así. Sentí que el pecho se me abría, que una parte endurecida de mí se ablandaba. «No fue fácil», le dije apenas. «Lo sé, por eso estoy acá, porque necesitaba entregarte esto», dijo, sacando una cajita de terciopelo verde del bolso. La colocó sobre la mesa entre nosotras. La abrí lentamente. Dentro había una pulsera de oro viejo. La reconocí al instante. Había sido de la madre de mi esposo. Una vez me la había prometido, pero nunca me la dio. Era tuya hace años. Me la quedé, por costumbre, por orgullo, pero ya no me pertenece. No después de ver lo que hiciste. Esto es para vos, porque lograste algo que todas quisimos, pero nunca nos atrevimos a hacer. La miré en silencio. El mar seguía respirando.
Tito no se movía. Tomé la caja con cuidado, la cerré. Gracias, Estela. No por la pulsera, sino por venir, por mirarme, por decir lo que nadie dice. Ella asintió, con una sonrisa leve, sincera. Yo también necesitaba sanar. No solo vos cambiaste. Nos quedamos allí un buen rato, viendo cómo el cielo se teñía de naranja, coral y violeta. Los colores caían sobre la casa como un abrazo, y entonces, como si ya no pudiera guardárselo más, ella me lo dijo. Gracias, Teresa. Me tomó por sorpresa. ¿Por qué? Por mostrarme que siempre se puede empezar de nuevo, aunque parezca tarde, aunque asuste, aunque duela. Se me humedecieron los ojos, no de tristeza, sino de reconocimiento, porque entendí que había llegado ese gracias que nunca esperé y que no necesitaba, pero que me honraba recibir. Nos despedimos, con un abrazo sereno, sin urgencia. Un abrazo entre dos mujeres que finalmente podían mirarse como iguales. Después de que se fue, me senté en el jardín con Tito. El cielo comenzaba a oscurecerse con lentitud. El olor a flores nocturnas se mezclaba con la tierra mojada y el mar lejano. Saqué la pulsera de la caja, me la puse, y por primera vez no me pesaba. Era liviana, como si ahora sí reposara donde debía estar. Miré al cielo. La luna se asomaba tímida y supe con certeza que a veces el gracias más profundo no es el que esperamos. Es el que llega cuando ya no lo necesitamos. El jardín amaneció cubierto de rocío. Cada hoja, cada flor, brillaba como si alguien las hubiera pintado durante la noche. El sol, aún bajo, se colaba entre las ramas de los árboles, proyectando sombras largas y doradas sobre la tierra fresca. El aire olía a jazmín, a café recién hecho y a algo más. Algo que no sabía nombrar, pero que sentía en la piel: paz. Tito me esperaba como cada mañana en la puerta. Caminamos juntos hasta el frangipani que plantamos meses atrás. Estaba lleno de flores abiertas, blancas, perfectas. Algunas habían caído al suelo, formando un pequeño círculo alrededor del tronco. Me senté frente a él y respiré. Era difícil poner en palabras todo lo que había pasado desde que llegué. Bali me había devuelto algo que no sabía que había perdido: mi derecho a existir sin deberle nada a nadie. Había llegado huyendo de una vida que no me reconocía, y ahora era yo quien elegía cada paso, cada silencio, cada flor. Made llegó poco después, con una bandeja de pan de arroz y fruta fresca. Se sentó conmigo en el suelo, como si fuera lo más natural del mundo. «Hoy es luna llena», dijo. «Buen día para agradecer». Asentí. Estoy llena de cosas que agradecer y de cosas que soltar. Nos miramos. No hizo falta decir más. Tito se recostó entre nosotras, satisfecho con su mundo. Él también había florecido. Ya no era el perro nervioso de antes. Ahora caminaba con calma, con sabiduría, como si también hubiera entendido algo. Esa tarde, los niños de la aldea vinieron a visitarnos. Traían dibujos, flores, pequeñas piedras pintadas. Me rodearon con sonrisas. Me abrazaron sin pedir permiso. Uno de ellos me preguntó si podía quedarse a dormir algún día, como con la abuela. Les conté historias sentada bajo el árbol. Tito pasó de brazo en brazo, con la paciencia de un santo. Ya no era la mujer que miraban con pena por ser vieja. Era la que contaba cuentos, la que sembraba, la que sonreía sin miedo. Esa noche,
Encendí velas en el altar. Puse junto a ellas una flor, una foto de mis hijos cuando eran chicos y la carta que me había escrito Fernanda, no para leerla de nuevo, sino para agradecer lo que sí tuvimos. Me arrodillé, cerré los ojos. Gracias por el dolor, porque me obligó a buscarme. Gracias por el abandono, porque me empujó hacia mi propia voz. Gracias por las raíces rotas, porque me dejaron crecer en otra tierra. Lentamente solté una lágrima, una sola, pero era distinta. No era amarga, era redonda, limpia, como una semilla que cae justo donde debe. Al día siguiente, Buddy vino con una sorpresa. Había ayudado a construir una pequeña banca de piedra bajo el árbol de guayaba, en el que, respaldo con letras suaves, decía: «Donde florece lo invisible. Para vos», me dijo, «y para las que vendrán». Lo toqué con la mano. La piedra estaba tibia por el sol, y sentí que ese banco era más que un asiento. Era una señal, un testimonio, porque lo que florece sin que nadie lo vea, también transforma el mundo. Pasaron las semanas, las estaciones, y con ellas las certezas. No extrañaba Buenos Aires, no extrañaba la casa, ni la rutina. Extrañaba a veces una mirada, una voz, pero aprendí que extrañar no significa querer volver. Fernanda escribió un par de veces, Claudio también. Las cartas eran menos formales, más humanas. Ya no había reproches, solo noticias, fotos. «Mamá, mira cómo creció Sophie. Mamá, hoy soñé con vos». Y eso era suficiente. Una tarde, mientras caminábamos por la playa, Tito se detuvo frente al agua, miró el horizonte y ladró una sola vez. No era alarma, era anuncio. «¿Qué ves, mi amor?» Él giró la cabeza, me miró y entendí. No necesitábamos más que eso, este lugar, esta vida, este instante. Esa noche escribí mi última carta. La guardé en la caja donde alguna vez estuvieron las que me rompían. Ahora era una caja para las que me sanaban. Querida Teresa, lo lograste, te elegiste y no te arrepentiste. No necesitaste aplausos ni disculpas, solo tu nombre, tu voz, tu reflejo. Viviste, y eso era todo lo que necesitabas hacer. Gracias por no haberte ido de vos. Con amor, yo. Al día siguiente, planté una flor nueva junto al banco. No tenía nombre, pero era hermosa, fuerte, silenciosa, como yo. A veces no hace falta irse tan lejos para encontrarse, pero en mi caso era la única forma, porque el amor que damos sin medida también merece volver a casa. Y esa casa, muchas veces, somos nosotras mismas. Durante años fui presencia, rutina, fondo de escena, y un día me elegí protagonista, no para brillar ni para huir, sino para florecer donde nadie me había sembrado. Si esta historia tocó algo dentro tuyo, escribí en los comentarios: yo también merezco florecer. Así sabremos que vos también llegaste hasta el final y que esta historia no fue solo mía. Suscríbete al canal si querés seguir acompañando historias reales como esta. Déjanos tu like, compartí este video con otra mujer que se olvidó de sí misma. Y si sentís que esta red de relatos te acompaña, podés apoyarnos con un súper gracias. Gracias a vos, mujer que escucha, que siente, que sigue aquí. Esta comunidad existe porque vos existís. Seguí viendo más historias como esta al final de este video, porque cada una de nosotras tiene algo que decir, incluso cuando el mundo elige no escuchar. Hasta la próxima historia, hermana querida.